buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Y en el programa de hoy precisamente quiero arrancar reflexionando sobre esto que hablábamos recién con Pablo Dugan, ¿no? Estamos frente a un gobierno que no va a cambiar desde mi punto de vista. No va a cambiar un ápice de ninguna de sus medidas, ni de las lecturas que hace sobre la realidad. Eso lo hace un gobierno distinto a lo que estamos acostumbrados. Un gobierno que carece de inteligencia política, carece de esa mirada que le permite repensarse, repasar el camino que recorrió y repensarlo. Y es un gobierno que va a seguir hasta el fondo de la convicción del presidente de la Nación. Yo estoy convencido que esto lo hace más riesgoso. Lo quiero reflexionar ahora, pero hablando con los colegas que hacemos este programa, elegimos un nombre para el editorial de hoy, que es Cíclope. Esto es Milei, un cíclope. Ahora les voy a contar por qué. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, quiero arrancar con una idea. Les quiero proponer reflexionar acerca de una idea. Yo estoy convencido, lo dije en una oportunidad, que no estamos frente a un presidente que miente. Esperen, vamos de a poco porque suena... No estamos frente a un presidente que es consciente que aquello que dice no es parte de la realidad. No estamos frente a un hombre que, de alguna manera, sabe que cuando da un dato, que cuando hace un análisis, está mintiendo. Hay otros presidentes, ponía recién el ejemplo de Mauricio Macri, que han mentido muchísimo. De hecho, me acuerdo de la tapa de la revista Noticias con la mamá de Mauricio Macri diciendo de chico le tenía que pegar para que pare de mentir. Bueno, Macri es un mitómano. Bullrich es una persona que miente. Hay muchos dirigentes de todo el arco político que pueden mentir, como en la vida misma. Ahora, Milei particularmente no es consciente de que aquello que dice no es realidad. ¿Por qué? Porque Milei es un hombre que está profundamente convencido de lo que está haciendo, profundamente convencido de lo que dice y del análisis que hace y de los elementos que tiene en cuenta para hacer ese análisis. Cuando escuchamos al presidente de la Nación decir las barbaridades que dice, que ahora las vamos a repasar, el problema que tenemos es que no estamos frente a un tipo que sabe que miente y que por lo tanto, si vos le confrontás la mentira, él va a buscar recursos, como cualquier mentiroso, para ver cómo puede quedar mejor parado. No, el caso de Milei es peor, porque aquel que miente sabiendo que lo está haciendo, vos podés de alguna manera vulnerarlo en su propia mentira. Vos de alguna manera podés hacerle pisar el palito y evidenciar que está mintiendo. En el caso de Milei, va a defender hasta la última instancia lo que dice, porque es realmente lo que ve. Por eso, Cíclope. Ustedes saben, Cíclope, si se quiere, un gigante de la mitología griega que tenía un solo ojo. Desde ese ojo lo miraba todo. Milei tiene un solo ojo, ni dos tiene, uno, políticamente hablando. Y no es ni el de su entorno, es el de él, es el propio. Yo quiero que nos preguntemos, ¿qué persona con la mínima sensibilidad social, qué persona con el mínimo sentido común, qué persona con el mínimo conocimiento de lo que se está viviendo en la calle puede afirmar esto que Milei afirmó sobre los jubilados? Díganme quién puede hacerlo, sino alguien que no puede mirar más allá de lo que su única autoritaria y aventurera mirada le permite. Recordemos al Milei hablando de las jubilaciones. No es lo que dicen los intelectuales Miller cuando ¿Qué dicen los intelectuales Miller? Que entienden que están regaladas, o sea, porque si van a otra provincia y ven lo que cuesta en otra provincia, se dan cuenta que eso es injusto. O si tienen familiares en otras provincias, se van a dar cuenta que eso es injusto. O sea, miren, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Digo, ok, usted quiere mantener el subsidio, ok, ¿con qué lo pagamos? Dígame con qué lo pagamos. El tema jubilados. A ver, el tema de jubilados, las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández cayeron, en el pico llegaron a caer 40%. Se fueron 30% abajo. ¿Y ahora? Con una bomba, 5% arriba. ¿Y respecto de qué? Digamos, al momento en que nosotros asumimos 5% en términos reales, quiere decir que le ganamos la inflación. Y además, como el tipo de cambio
Nosotros cuando llegamos al gobierno, el paralelo estaba, el blue estaba en 1.300 y está en 1.315. Si lo toma al MEP o al contado con liqui, están cerca de 1.250, con lo cual... ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Voló el poder adquisitivo de los jubilados. Está convencido. Es su verdad. Y no la va a modificar. ¿Pero por qué es su verdad? Porque es muy chiquita la verdad que él lee. Es muy chiquita la realidad que él lee. No sale de ese mundo. Entonces, a veces me pregunto, ¿cuánto se puede esperar de alguien que es incapaz de ver lo que pasa? No estamos frente a un presidente que puede sentir el dolor ajeno, la necesidad ajena como propia, y a partir de eso entonces, aunque sea mentir o buscar alternativas para transformarlo. No la concibe. Entonces el problema es cuando vos crees que la vida es el mosaico en donde estás parado. Eso es mucho más grave que saber que hay miles de mosaicos más, pero que sin embargo decidís, qué sé yo, no darle importancia o darles un valor distintivo. No, Milei está convencido que la realidad empieza y termina en su único ojo. Y encierra además una profunda mirada de clase. Vamos a escuchar a este payaso, a este mediocre. Yo de verdad que me voy a exceder, así que lo presentamos de entrada. Un mamarracho, que es este Berti Venegas Lynch. Bueno, miren lo que dijo Berti Venegas Lynch. Bancar, entre comillas, las decisiones de las mayorías. Acá también el gobierno está omitiendo que hubo una mayoría muy importante que dijo es mejor subirles a los jubilados que bajarles impuestos a los ricos. ¿Por qué bajarle impuestos a los ricos? A los ricos los están masacrando y por eso también se debe a que... Este es el tema también, Mariano, que te aporto esta reflexión. Tenemos que salir un poco también del dogma Montaigne que nos han machacado mucho los mismos políticos para perpetuarse en el poder, esta cuestión de que el rico es rico porque el pobre es pobre y vos sos el postergado y yo me pongo la capa de justiciero y hablo de la justicia social y le saco a unos para darle a otros y todo eso es la corrosión de la sociedad. Habías cuenta también que el impuesto progresivo, como es el tema de impuesto a las ganancias y otros impuestos, termina perjudicando a los que menos tienen y termina siendo regresivo. Un impresentable. De verdad, un mamarracho. Un imbécil político. De verdad, primero que dice que están masacrando a los ricos. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a la misma pregunta. Acá hay una mirada de clase. Esta gente no ve más allá de su propio mundo, ¿eh? Esta gente no ve más allá del entorno de los Berti, no sé cómo corno se dice su nombre, Venegas Lynch. No ve más allá, ¿eh? Tienen, en todo caso, un vínculo sobre la realidad. Esta gente está convencida que el pobre es pobre porque quiere. Esta gente está convencida que el que no tiene trabajo es porque no tiene los méritos suficientes para tenerlo. Esta gente está convencida de que aquellos que tienen mucho se lo merecen y aquellos que no tienen nada también se merecen no tenerlo. Es mucho más grave que estar frente a un gobierno que lleva adelante por supuesto, un recorrido ideológico que representa intereses determinados, pero que en algún momento siente, mira las encuestas, le dice, mirá, estás bajando tu imagen positiva, empieza a haber movilización, empieza a haber marcha, y entiende que tiene que salir a tomar una medida para calmar lo que se le viene. Esta gente no. Venegas Lynch es lo más retardatario de la vieja oligarquía. Y esta gente gobierna, ¿eh? Entonces digo, con todo respeto, para los que dicen, bueno, hay que darles tiempo, se los van a comer con un escarbadiente de a poquito. Pero de verdad, no hay posibilidad que esta gente cambie el rumbo de su gobierno porque no conciben otra realidad. Fíjense, el presidente le habla a los industriales en un momento en donde las pymes están cayendo a pedazos. Hoy tuve la posibilidad de hablar en Radio 10 con la senadora Alicia Kirchner y me hablaba de un proyecto que están presentando, mañana vamos a ver si lo podemos profundizar, para ver cómo se le da volumen y cómo se piensan recursos para que no se quiebren las pymes. Tenemos más del 80% de nuestro trabajo en las pymes, de la producción, la posibilidad de exportar, nadie piensa en eso. Nadie piensa en eso.
Y sale el presidente y se reúne con los industriales y les dice esto que vamos a escuchar. Les dije que quería desarmar 2 mitos. El segundo es el peor de todos y es adyacente al mito anterior. El mito de que la libertad en la economía es perniciosa para el desarrollo industrial. Ningún país quebró por abrirse al comercio internacional. Todo lo que lo hicieron progresaron, de hecho. ¿A quién se le puede ocurrir de semejante disparate? Y lo único que es pernicioso para el desarrollo industrial es tener un Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Le dice a los industriales que vinieron a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a los industriales, que están bastante mal. Después la UIA, los Funes de Rioja, con tal de que no gobierne el peronismo, son capaces de suicidarse en un baño. Pero lo que digo es, lo concreto es que hay que preguntarle a la industria, quién por lo general le da subsidios, quién le da recursos, quién le da préstamos con determinadas tasas, y empecemos a leer cómo se construye la industria. Y ahí vamos a ver la importancia del Estado. Pero es su único ojo mirando la realidad. Él cree que el Estado es una porquería y lo va a destruir, no importan las consecuencias, porque el goce de Milei en términos políticos está en ver cumplido sus propias teorías. Alguien le puede decir, pero mirá las consecuencias de tu teoría. No importa, no importa. Si se debe juntar para evaluarlo con Venegas Lynch, si se junta con Lemoyne, si se junta, que vos lo juntás, qué sé yo, ¿qué idea podés sacar de ahí? Y Caputo, que no se quedó atrás, Caputo, el endeudador serial, el ministro de Economía, que ahora quiere poner como responsables de ir poniéndole palos en la rueda a este gobierno y a su plan económico a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, a todos los que manejan municipios. Aparece Toto Caputo y dice, el problema está en que los municipios están cobrando tasas a la gente, a su comunidad, y eso no favorece al gobierno, a la política económica del gobierno nacional. Vamos a leer el tuit de Caputo. Dice, tal cual dice @Lacha, los municipios están aumentando la forma descontrolada sus tasas. Y lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos. Obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos. Para que la gente lo entienda, las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio. Bueno, lo importante es el primer párrafo, después entra en detalle. Pone la responsabilidad a los intendentes, a los municipios, de cobrarles tasas que no corresponden a sus empresas. Y esto es lo que hace una situación económica compleja. De verdad. Caputo sí, en el caso yo creo que Caputo es un mentiroso que sabe que miente. Ahora digo, fíjense cómo permanentemente esa mirada de clase, esa mirada cíclope del presidente, esa mirada de que la verdad empieza y acaba en nosotros, termina viendo también cómo puede poner la responsabilidad en otros sectores. Hoy hablé con Mario Secco, intendente de Ensenada, para ver cuál era su mirada sobre este escrito de Caputo. Y esto decía. Para que él venga a decir que no tenemos que cobrar tasas municipales a las empresas multinacionales porque atacamos el plan económico que tienen estos tipos, lo terrible que este tipo se quiera limpiar con nosotros el modelo económico que tiene, que es una porquería, que abandonó a todos los abuelos, a todos los viejos. Nosotros estamos comprando los remedios en cantidad para los abuelos porque no tienen a dónde ir a buscar remedios porque hicieron bolsa el Badumecum del PAMI. No existen más los remedios en el PAMI. O sea, estos tipos se cagan en nuestros abuelos, en nuestros viejos, en nuestros jubilados. Esta es la realidad. Y estoy de acuerdo, esa es la realidad. Esa es la realidad. Para cerrar, podríamos estar hablando, seguramente a ustedes se les ocurren muchísimos ejemplos más. Estamos frente a un gobierno que no va a cambiar su mirada,
porque no conoce otra. Y eso lo hace más peligroso. Este gobierno, más allá de que el presidente tenga esa mirada cíclope, el entorno no tiene la suficiente capacidad para decir, presidente, mire, la realidad nos está estallando todos los días en las manos. Ninguno, están en el chusmerío, están en una discusión, una cosa increíble, increíble. Yo creo que la frivolidad del menemismo al lado de esto era Harvard. Es una cosa realmente increíble. Ahora, aquellos que sí tienen conocimiento de algo específico son estafadores. Sturzenegger y Caputo. Entonces digo, no se puede esperar nada de este gobierno, por favor, con toda humildad. Los que están esperando que este gobierno cambie, que este gobierno mejore, no lo esperen, porque no tienen plan B, porque no conciben el plan B, porque el plan B significaría entender lo que les pasa a ustedes o lo que nos pasa a nosotros día a día, entender lo que es no poder pagar un medicamento, entender lo que es que te quiten la pensión por discapacidad, entender lo que es que no puedas pagar un colectivo para ir a trabajar, entender lo que significa que los pibes sigan sin comida en los comedores. No lo conciben. Yo no sé si logro ser claro. No lo conciben. No está en su órbita, no está en su planeta, no está en su sentir, no está en lo que han leído. No está. Son ellos, su baldosa, su realidad y su defensa de clase. ¿Qué sé yo qué puede salir de esto? Nada bueno, seguro. Bienvenidos, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Nahuel Sosa, Pablo Mesina, buenas noches. Abigail Lasalle. Buenas noches. Señor Magallanes, bienvenido. Sí, tu llamado se les viene Navidad. Ahora, en un mes a ustedes. No, ¿cómo no? No, acá no. Ya pusieron el arbolito, ya está el pan dulce. ¿Por qué? Porque Maduro acaba de adelantar, estamos a menos de un mes de la Navidad en Venezuela, Es fuerte, chicos. sí. Es Bueno, real, no inventó nada. Un pan duro vamos a poner acá, para que un pan dulce. Y nosotros vamos a estar presentes. No vamos a dice. tener ni para la bota. Bueno, ¿quién dice? Bueno, muy bien. Muy bien. Che, ¿de qué va la cosa? Vamos a hablar precisamente de todo lo que se está viviendo con los jubilados. ¿Qué puede pasar en el Congreso de la Nación, no, Avi? Bueno, mira, en el Congreso hay caminos. En primer lugar, claramente el presidente ya está vetada la ley de movilidad jubilatoria que se había sancionado, que además está bueno, ahora lo vamos a empezar a repasar, qué era lo que proponía esta ley, porque les daba unos beneficios a los jubilados que verdaderamente valía la pena. En primer lugar, de la inflación, después además tener en cuenta cómo se iba actualizando su haber mensual. Bueno, ahora tiene que volver a comisiones, lograr dictamen de mayoría. Una vez que pase esto, bueno, entonces van a ir a la sesión, se va a debatir. Tienen que lograr sí o sí los 2/3 de la aprobación de esta ley. Estamos hablando de asistencia perfecta en ambas cámaras. Ojalá esto suceda. Y en el Senado tiene que pasar exactamente lo mismo. Si esto sucede, entonces el presidente debe sí o sí promulgar la ley. Ya está. Si alguna de las cámaras aprueba y la otra no, el veto sigue como está. No hay ley de movilidad jubilatoria. Todo indica, corregime si me equivoco, que en el Senado están los votos, Sí. para que se insista con esta ley, pero en diputados, hay que ver, ¿no? Ahora, ¿son capaces los radicales y el PRO? Ya se la respuesta. No la hagas entonces. Pido perdón por la pregunta. Sí, claro. De votar en contrario a lo que votaban hace 15 días. Pero se van a enojar mucho Sí, antes, claro. Señor presidente, Lo quiere escuchar esto de no puede ser. Pero bueno, No, y también, a ver, en el Senado hay que ver qué pasa con algunos gobernadores peronistas, caso de Jaldo, por ejemplo, ¿no? Digo, de cómo terminan jugando. También algunos diputados provinciales, es decir, hay algunos gobernadores que están teniendo, si uno quiere ser gentil, un movimiento zigzagueante con el gobierno, ¿no? Cada vez es más la tendencia al acuerdo que a marcar ciertos límites. Sí, igualmente también hay una gran discordancia, si querés, o pelea en el medio que tiene que ver con Martín Lustó, el Martín Lustó de la Unión Cívica Radical aliado al kirchnerismo. Viste que desde Milei dicen eso, claro, y todos los sectores que lo apoyan también. Ahora, también es uno de los que, no sé si apoya o no al kirchnerismo Martín Lustó, lo que creo es que apoya a la lógica, que es que los jubilados no pueden vivir. En ese sentido, sí, bueno, pero Punto. ahora acá hay un dato también, acá hay un dato que será una lectura posterior y que al fin y al cabo seguramente a los jubilados es lo que menos les importa. Pero si los 37 del PRO cambian su voto y luego de haber apoyado la ley de movilidad jubilatoria ahora votan en contra, claramente Macri continúa conduciendo el PRO.
porque si Macri como presidente del PRO no logra que esos 37 lleven adelante el hecho hipócrita que él está conduciendo, que es cambiar el voto, Sí. bueno, queda en evidencia. Y por otro lado, Martín Lustó es el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Bueno, la pregunta que yo me hago en No eso... puede ordenar a los radicales, evidentemente. Es No. lo que dice Nahuel, van a responder. Sí, No, también hay claramente que internas no. hacia adentro. Luis Juez está en una interna con Macri, dentro Sí. de la propia Unión Cívica Manes. Radical. Digo, hay En sectores el caso que del no se Senado. alinean con Lustó, No. una parte importante. Los separados de la libertad avanza, en este caso acompañarían también, ¿no? ¿O yo no sé ahí, Los separados de la libertad A mí, avanza. digo, estoy hablando pensando- con Lourdes Arrieta, la vez pasada me decía que ella, por ejemplo, no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo con los jubilados, Pero- que no habían llegado a esto, de hecho. Y vos los encontrás, por ejemplo, Pablo Troni, lo mismo. Sí. O sea, y son dos que comulgaban netamente con la libertad de avance. Sí, Sin pero embargo, Oscar Sago ya dijo que parece que Sago va a acompañaría, acompañar. sí, sí. No sé si se va a animar a Arrieta. qué Se sé suma yo, una no más sé. a Arrieta. No sé, sí. Bueno, claro. a ver, No, 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 estaría no. mal ser valiente, ¿no? Sí, pues Para ya tuvo- pensar lo tuvo que un par de líos, corresponde. ¿no? Bueno, está bien, pero Claro. estás gobernando para Ahí, la gente. digo, si eventualmente pasa lo de los 2 tercios y se llega, lo más probable es que el gobierno judicialice después. Tiene el recurso. Sí, pero ya es muy difícil, Nahue, porque si las difícil. dos Bien, pero cámaras... ¿lo tenés que empezar a aplicar o no? Sí. Bueno, técnicamente sí. Sí, en el mismo momento. La tenés que promulgar sí o sí. No, el Los tema es que plazos. también abre el escenario para ver qué puede suceder si avanza el proyecto de financiamiento universitario, que sé que en un ratito va a hablar Nahuel, porque ya amenazaron que también van a vetar. Sí. Bueno, digo, estamos frente a un hecho, insisto, el veto es constitucional, el tema es, como todo, el uso que vos le des a eso. Y la reacción que puede generar un veto en una ley universitaria, quizás va a ser bastante distinta a la reacción que genera, por más que mañana hay una marcha de jubilados, los propios jubilados, ¿no? Pensá que, mira, hablando de las universidades, pensá que el límite ya ni existe. Mirá lo que pasó hace unas horas nada más en la Universidad de las Madres, con la policía Sí. adentro. Y esto significa, ustedes no entran a un edificio que prácticamente estaba tomado, con la gente que trabajaba una vez que pudieron ingresar a la universidad adentro, como si fueran rehenes. Entonces no sé dónde está el límite. No sé si hay un límite. Vos lo decías en el editorial, muy claro. No sé si hay un límite de este gobierno. Y con los jubilados tampoco. Hoy hubo una marcha de judiciales con todo lo que eso implica, ¿no? A favor y en contra. Y sin embargo también fueron gaseados, reprimieron. Sí. No sé qué va a pasar. Bueno, en Mañana algún con la momento- marcha de jubilados tampoco sé En qué algún va a momento pasar. con las universidades pasó, ¿no? Que fue importante. Mirá si esto se generara mañana en función de apoyo de diferentes sectores, Por supuesto, incluidas deberían. las universidades, a los jubilados. Deberían. Quizás ahí se medirían algunas Y cuestiones. ahí, Deberían fíjate, las hay- universidades, los sindicatos, perdón, Nahuel, Sí. los sindicatos, todas aquellas figuras políticas Todo lo que deberían tenemos estar abuelos. Por supuesto. No, y hay un dato que me parece que pasó un poco desapercibido cuando fue la represión a los jubilados. Gran parte del ejército de trolls que tiene Milei y otros que no son trolls, no es el caso de Gordodán y otros, justificaban la represión diciendo ustedes votaron durante 60 años el peronismo, nos cagaron la vida a nuestra generación, por lo menos está bien la represión. O sea, cuando vaya a justificar la represión a los jubilados, y no es que fue uno ahí, sino que fue una política de comunicación por parte del gobierno, obviamente, no oficial, pero sí a través de los dispositivos que tiene para instalar. Bueno, me parece que eso también va marcando un poquito el clima con el que se va a ir. Totalmente. Pensemos un poco a ver cómo, qué incluía esta ley Sí. para los jubilados que puede volver, qué sé yo. Bueno, armamos una placa que está bien en claro qué es lo que proponía, sobre todo, la ley que fue vetada. Porque más allá de que los salarios se actualizaran o el haber mínimo se actualizara con la inflación, también proponía agregarle a ese haber mínimo actualizado por la inflación el 8,1%, además del 12,5% que había instaurado el gobierno de Javier Milei. ¿Para qué? Para poder completar el 20,6% que se había perdido desde enero. Y cuando estamos hablando de esto decimos, el 8,1 iba a ir a los haberes de abril. O sea, fíjate que en realidad era simplemente tratar de ayudar a que el haber mínimo no fuera inferior a 321.600 pesos. Fíjate lo que te estoy hablando, no es que Claro. estábamos hablando de un palo 800. 321.600 pesos, que es lo que dice Qué miseria. el índice sobre la canasta básica de adulto. Eran 1,09, perdón, de canasta básica que mide el INDEC. Entonces, cada jubilado, cada persona no podía cobrar menos que esa canasta básica. Bueno, esto está vetado por el presidente de la Nación. Vamos a esperar a ver qué pasa en diputados, qué pasa en el Senado y qué posibilidad hay de que esto se revierta. Tenemos el boletín oficial.
Muy bien. La letra. Mirá, vamos a ver, porque esto ya obviamente estaba publicado en el boletín oficial y aquí hay una discrepancia entre lo que se termina perdiendo y lo que corresponde al Producto Bruto Interno. Y justamente en el boletín oficial habla, en este punto, que el método referido, ¿no?, a este proyecto de ley, que lo referido al proyecto de ley de la movilidad, en caso de ser aplicado, implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente 6.160.000 millones de pesos para todo este año. Y además a todo esto de 15.430.000 millones de pesos para el año 2025. Por ende, el gobierno dice que los citados importes equivalen al 1,2% del Producto Bruto Interno calculado para el año 2024, este año que cruzamos, y de 1,64% para el año que viene. El tema es que cuando vos ingresás al esquema del Congreso Nacional, justamente no habla de esto, habla del 0,45%, que sería, diríamos, el gasto que tendría que estipular el Estado en cuanto al Producto Bruto Interno. O sea, difieren absolutamente los porcentajes. Mañana entonces la marcha, ¿a qué hora? A las 15 horas, mañana a las 15 horas. Bueno, ¿querés sí, ¿qué quiero? escucharlo al presidente o ya está? Siempre. ¿Sí? Por favor. Dale. Implica subir la deuda producto en 62 puntos del PBI, o sea, para que tengamos una idea, la medida demagógica que votó el Senado en el día de ayer implica un incremento de la deuda de 370.000 millones de dólares. Pero eso, ¿en qué proyección de cuántos años? Estas cuentas se hacen a perpetuidad, o sea, digamos, usted no la paga hoy. A perpetuidad. A perpetuidad. Es lo que yo te decía, cuando vos vas a la oficina del presupuesto del Congreso te dice que equivale al gasto del 0,45% del PBI anual, y la oficina del presidente te dice esto, que es a perpetuidad. Y me río porque realmente parece una un vergüenza, chiste. sí, una vergüenza. Corresponde al 1,2 del PBI, o lo mismo que es al 25% en términos dinámicos. El PBI estamos hablando medido por la inflación, que son los términos, los periodos terminales, ¿no? Los Bueno, nominales. muy bien. Mañana entonces a las 3 de la tarde va a estar allí la movilización. Nos quieren fundir. ¿Quién es? ¿Quién? Los jubilados los quieren fundir. Chicos, lo dijo el presidente, a perpetuidad 44.000 trillones casi de dólares. Lo van a endeudar, en serio. Votaron siempre el peronismo. Me voy a hacer una cuenta. Del 74 al 76 hubo 2 años de peronismo. Vino la dictadura. Sí. Después, Alfonsín. Sí. Menem. Sí, peronista, tenés 10. los arruinó porque vino las FJP y todas esas cosas. Después, ¿quién vino? De la Rúa. Y acá viene la tragedia, ¿no? Porque viene después pasaron los 5 fantásticos. No hubo tanto año de peronismo que votaron estos. Mañana para usted va a ser un éxito la marcha. No sé, me parece que Yo siempre es espero que importante manifestarse, sí. Espero que lo sea, sí. Sí, pero ¿cuánto calcula? ¿Que van a estar los estudiantes, la CGT, la los CGT partidos? depende. No. ¿Por qué? ¿Qué Che, tienen? ojo ¿Cumple? ojo que hubo un aumento estatal fuerte, del 2% en 2 veces, de verdad. Sí. No, pará, y a los trabajadores del Garrahan lo Está fuerte, presionan. Andrés Rodríguez juega fuerte siempre, ¿eh? Tal cual. Andrés Rodríguez, no. 2%. De UPCN, si hay algo que pone, lo... 1%, 4.500 pesos para un laburante que cobra. 1%. Una vergüenza, una vergüenza. Bien, ¿algo más quería agregar? No, tengo un montón, ¿eh? Bueno, en un rato. Vamos al tema del transporte. 31 líneas de colectivos que pasaron a la ciudad de Buenos Aires. Macri se levantó un día, como decía Luli Trujillo, y decía, che, pasame los 31 colectivos, que estamos bien de guita, todo para pagar. Sí, pero previo a eso, en realidad, el día anterior hubo un reacomodamiento de partidas presupuestarias, ¿no? Que beneficia a la ciudad de Buenos Aires, empieza a cumplir en desmedro, además, de el resto de las provincias, que eso hay que ver también cómo juega lo que hablábamos hace un rato, ¿no? En el tema del poroteo y la negociación que tiene que ver también con el veto, ¿no? Que eso también puede llegar a torcer voluntades. Pero la realidad es que sí, que esas líneas que estaban bajo jurisdicción nacional, que circulan dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, han pasado finalmente a la ciudad autónoma de Buenos Aires y se empieza a regularizar esta situación que viene reñida hace tiempo con fallo de la Suprema Corte de Justicia del traspaso de fondos, y finalmente se generó este acuerdo que fue anunciado en el día de hoy, donde hubo foto también, no tiene que estar en el momento de la foto de los pulgares arriba y haciendo trompita. Ahí está, el momento de la rúbrica donde se lo podía ver al jefe de gobierno porteño. Bueno,
hubo acuerdo y Jorge Macri hizo referencia a esto que por ahora, solamente y por ahora, no va a generar un incremento en el bolsillo. Porque, a ver, todavía hay cuestiones que hay que decretar por parte de Nación para hacer el traspaso finalmente y después tendrá que legislar también la ciudad de Buenos Aires para poder incluirlo dentro de un marco que no tiene estructura todavía para contenerlo. Esto va a pasar. Pero inicialmente el palazo no sería tan fuerte. Sí, lo que tiene que ver con la red SUBE, que esto lo voló también el Estado Nacional, sí, claro, ¿no? Que acá se va a hacer cargo la ciudad, por lo menos esta parte, que es la minoritaria, ¿no? Del sistema. Que por ahí se llama, en vez de la red SUBE, sí, otro nombre. Sí, boleto integrado, bueno, pero sí. Tiene que... Yo lo que me pregunto es, si Jorge Macri se estaba quejando, con razón, como lo están haciendo otros gobernadores, de que precisamente no se estaba dando la coparticipación de la manera que debían hacerlo, bueno, el reclamo que están en todas las provincias. ¿Por qué, ante esa deuda que mantiene el gobierno nacional para con la ciudad, por qué Jorge Macri se levanta una mañana y dice, traspasame 31 líneas de colectivo? Macri. Ah, ¿y de quién estabas hablando vos hace un ratito? Porque, a ver, evidentemente aquí, y vos hacías referencia, hay que ver qué pasa con la coparticipación. Si el acuerdo entre lo que Macri está reclamando a Milei, que la coparticipación no se la empieza a dar, porque si no, no se entiende que vos digas que querés tener 31 líneas de colectivo que vas a empezar a pagar vos. Eso fue lo que se acordó ayer y además hay otros objetivos en línea que tienen que ver con empezar a generar la autonomía total de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí hay otras cuestiones que entran. Entra Retiro, por ejemplo, también. Entra el puerto. Entran otras cuestiones que tendrían que estar solamente manejadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay intereses, obviamente, en todo esto, ¿no? Y hay un dato más. Miren, vos tenés 226 líneas de colectivo que pertenecen a provincia. 31 que pertenecen a la capital, ahora, que se hace cargo de la capital, y 152 que son a nivel nacional. La pregunta que tenemos que hacer... De las cuales 111 son las que están en conurbano, digamos. Claro. A ver, la provincia de Buenos Aires paga directo el 100% del subsidio a las empresas. Sí. Pero no se va a hacer cargo de la red SUBE, Fere, ahora. No, está bien, pero digo... Es lo único. Está bien, pero dice, la provincia de Buenos Aires le paga el 100%. Sí. Nación le pagaba ese subsidio a Ciudad. Y Ciudad luego tenía que ir retribuyendo, devolviendo algo de lo que Nación le daba. Bien. Averigüemos si el gobierno de la ciudad estaba al día con Nación en el tema. No estaba al día. No. Por lo cual, si vos ya tenías una deuda, ¿por qué asumís esto? Entonces digo, evidentemente aquí la línea política además es pegarle a Kicillof y aislarlo a Kicillof. Bueno, eso está claro. Exactamente, porque además lo atendió por lo menos en 3 oportunidades Jorge Macri, que después generó respuesta de Kicillof, que la vamos a ver, porque en realidad como en números más o menos redondos, lo que estaba haciendo la ciudad era pagar un tercio. El otro tercio lo pagaba Nación y el otro tercio lo pagaba el usuario, pero de manera diferente. Lo que hacía Nación era lo pagaba y después Ciudad le iba devolviendo la guita. Inicialmente se le estaba dando la reta, después eso se empezó a postergar y más con el conflicto de la coparticipación. Eso quedó en una nebulosa. En cambio, en la provincia de Buenos Aires es al revés la situación. Nación administra la red SUBE y le dice, usted le tiene que pagar Kicillof a las empresas de colectivo tanta plata. ¿Te acordás los conflictos 100%, que se generaban? Bueno, y entonces provincia directo a la empresa. En cambio, Nación le daba a las empresas y después Ciudad le devolvía. Diferente el sistema y el trato que había en este caso. Pero bueno, así se anunciaba en el día de hoy este acuerdo. Hemos avanzado un paso más en la autonomía. En este caso, a partir del sistema de transporte de las 31 líneas de colectivos que operan dentro de la ciudad de Buenos Aires. La decisión es asumir el costo del subsidio desde ciudad, pero además mantener la tarifa integrada. Eso permite que la gente tenga descuento en los sucesivos viajes. Vamos a tener que priorizar este gasto a otras inversiones que teníamos previstas. Las informaremos en breve. Pero nos parece que hoy el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo muy grande, la ciudad también, pero sobre todo la gente. Si nosotros no hiciéramos este esfuerzo como ciudad de sostener este subsidio, la tarifa se duplicaría. Eso hoy es imposible para el laburante, para el que viene a buscar laburo, para el que estudia en la ciudad. Bueno, son 31 líneas en total, es muy poquito, ¿no? Si uno lo compara con las más de 220 que tiene la provincia de Buenos Aires, de las cuales se viene haciendo cargo desde hace tiempo y que había generado, recuerdan ustedes, los recortes en las líneas nocturnas, la circulación, los lockouts que también en algún momento se tuvo que tragar el sapo la provincia de Buenos Aires, exactamente. Bueno, el secretario de Transporte, Mogueta, también decía lo siguiente.
¿Y cómo está la negociación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Con el gobierno de la provincia de Buenos Aires nosotros también tenemos diálogo con los cuadros técnicos. Lo que sucede es que han decidido optar por un posicionamiento más político que velar por el interés de sus ciudadanos y de los usuarios, como ha sido el caso de la Ciudad Autónoma, que ha asumido el costo del boleto integrado para que no pierdan el beneficio por los transbordos que hacen los pasajeros. El caso contrario ha sido el de provincia, que ha decidido no hacer frente a ello y con lo cual priva a sus ciudadanos de poder tener ese descuento. Bueno, estaba claro que había que pegarle a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires un costo de 6.500 millones que además ya está presupuestado. El otro día hablando con Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia, me decía no podemos hacerlo porque ya está legislado esto lo podemos tratar después, en realidad no lo podemos modificar en este momento. Axel Kicillof respondió a propósito, haciendo referencia a esto que mencionabas vos recién, Fernando, hace un rato, de que en realidad la provincia viene pagando el 100% del subsidio hace rato, así lo decía. Nosotros siempre pagamos el 100% de los subsidios y la ciudad no, y estaban en un tironeo entre ciudad y nación si pagaba lo que debe, que además hay una deuda que se acumuló todos los años anteriores donde no pagó, pero de nuevo, no me quiero meter ni tengo opinión formada sobre si lo pagaron o no, es un problema entre ellos. Bueno, conclusión, por ahora no va a haber grandes cambios, sí, en lo que tiene que ver con la red SUBE, ¿no? Sobre todo si alguien viene de provincia capital, allí tendrá el subsidio de la red, el boleto al 50, al 75, pero el camino inverso a la vuelta, allí va a tener que pagar una diferencia. Es decir, otro pequeño golpe al bolsillo. Igual hay que ver lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires en los próximos días. Yo creo que incremento se va a venir y va a ser notable en muy poco tiempo. ¿Qué es hoy? Hoy estamos a 3. 3. Sí. Para el 3 de octubre tenés aumento, olvídate. Tuviste bastante lejos, yo pensé que era un poco más. No, en un mes. Ya está, ¿no? Ya está. Tuvimos todo el programa quejándonos. Yo quiero ser la parte propositiva de este programa. Qué bueno. Mi nombre es Magallanes, soy periodista independiente y ya lo saben, me autopresento porque estuvimos hablando de los jubilados, de los boletos que no pueden. Este se llama Sin Lugar para los Débiles. Bueno, es lugar para los débiles, porque hablamos de todos los débiles. Yo le quiero hablar a las nuevas generaciones que se tienen que formar, se tienen que educar en algo que es fundamental, que es la terminología. Por eso hoy tengo otra nueva entrega del INADiccionario. ¿Qué es el INADiccionario? Los términos que vuelven a estar en la boca de nuestra juventud. ¿Por qué? Porque hubo años de confusión donde la corrección política hizo que se nombren cosas que no tenían sentido. Acá las cosas son como se nombran. Por ejemplo, INADiccionario, otra entrega. Abrimos al azar. Chicos, atentos, porque esto es lo que se viene. Vamos a la M. A la M, el primer término del INADiccionario. Mariposón. No, otra vez me Mariposón. A ver qué dice, para que lo usen los chicos. Dice, hombre de gustos y movimientos afrancesados. No, es un spam. En soledad gusta de mirarse al espejo desnudo y esconderse el pitito. No, Magallanes. No. Ejemplo. No, ojo. El que habla de espectáculos en la tele es medio mariposón. Sí, generalmente usan barba candado para camuflar. Ahora, vamos con otro término del INADiccionario, los nuevos términos que usa Cunio, que usan todos. Mira, otro. Vamos a la C. Cabeza. Dice, gente de color amarronado que vive en el conurbano bonaerense, veranea en Mar de Ajón, Mar del Tuyú, San Clemente, Santa Teresita. Es terrible. Tiene gustos de segunda marca. Por ejemplo, más cabeza que desayunar bizcochitos. Esto. Porque el cabeza desayuna bizcochitos, chicos. Ninguna medialuna, ninguna cruz. O sea, comprate unos bizcochos, con el paladar lleno de grasa. Vamos con el otro. Es una cosa. Me quedan dos, ya termino. Vamos a la T. A la teta. Vamos con torta. No, otra vez no. Sí. Mujer que usa el pelo corto. No, Magallanes, no. Gusta de otras mujeres. Y habla como Trebuch. No.
No, está bien. Ejemplo. La tía torta de mi novia se parece a Caruso Lombardi. Igual no es así. Vamos con... Sí, no, usted porque no la conoce. Es igual. Vamos con el último, vamos con la S. Por favor, vamos con la S. Ay, con la S. ¿Qué? Sí. Sirvienta. No, Dios, no. Este término se vuelve a utilizar, se ha dejado de utilizar por empleada de casa doméstica. No, nosotros la llamamos sirvienta. Señora que limpia en la casa, se le paga poco y generalmente llega tarde porque viene desde González Catán. No, es una cosa. Ejemplo, ¿cómo No, se no puede ponga utilizar? ejemplo. Si te falta guita, seguro fue la sirvienta. No. Chicos, es una Es Argentina que vuelve, una Argentina que queremos, la de la familia tradicional que dijo Cunio, hombre con hombre, bigote con bigote, pito con pucho. No, y basta de no, pito no, con basta. pito. Basta, y ya esas está. cosas que Saca, se no, utilizan. de Y no diccionario. Ya está. Y no diccionario para que La versión de bolsillo. para que puedan utilizar para el bolsillo de la dama, no, la cartera de la dama, perdón. claro, Nosotros claro. los varones usamos bolsillo. Ahora sí, ¿con qué volvemos? No, ¿Cómo volvemos? ¿Cómo volvemos? a ver, Nahuel. Justo de la Nahuel. seguridad, hablemos de cultura. No se ¿Qué pase. decirte? Dame ¿Qué uno decirte? relleno de Roquefort. Esto es para... Bueno, hablemos de la universidad, dale. En las universidades se tiene que enseñar el diccionario. Tomá, ¿no? llévatelo, mirá. Aunque sea, mirá, para poner acá, aunque sea sin universidad ni siquiera diccionario vamos a tener. Bueno, vamos a ver un poquito del conflicto universitario. Algo ya adelantabas vos, Fer, en la editorial. A ver, por un lado tenemos la presentación del proyecto que hay en la Cámara de Senado, que implica ese proyecto que beneficiaría hoy a la universidad, y a su vez tenemos un hecho que no se lo puede escindir de lo que probablemente pase cuando voten este proyecto, que es la intervención en la Universidad de las Madres, ¿no? Uno podría decir, hay ajuste y hay también una violencia que va en contra de la autonomía universitaria. Entonces, vamos por parte. Primera cuestión, el proyecto que se presentó, lo tenemos acá en esta placa, ¿qué es lo que implica? Bueno, primordialmente es un proyecto que implica actualizar el presupuesto universitario, ¿no? Que está absolutamente desactualizado. Es un esfuerzo fiscal que implica el 0,14 del PBI, lo mencionabas vos, del Producto Bruto Interno, y es un porcentaje similar a los beneficios que Milei le otorga a los más ricos con sus reformas fiscales. Si recordemos que en el mega DNU de Milei, en todas las reformas que se le fue votando en el RIGI, los sectores más ricos tienen beneficios. ¿Por qué? Porque en algunos casos dejan de pagar impuestos, en otros casos por alicuotas, es decir, un conjunto de mecanismos que a veces pasan un poquito desapercibidos, pero que equivalen a lo mismo que hoy esos sectores más ricos se benefician, con lo que equivaldría este presupuesto para los sectores universitarios. Bien, ahora la pregunta es, como para también poner un poco más en concreto, este 0,14, es decir, que es algo viable, es algo que no rompe las cajas del Estado, como te van a decir los libertarios, y que incluso es algo que Milei ya lo hizo, si fuese por una cuestión de déficit, ya generó déficit con esta mega transferencia que tuvo a los sectores más ricos. Ahora la pregunta es, en concreto, bueno, ¿qué se puede hacer con este 0,14? Bueno, vamos a ver acá en esta segunda placa algunos ítems básicos que con estos 0,14 hoy se pueden resolver ya. El primero, financiar los gastos cotidianos de las universidades. En cuestiones administrativas, las universidades muchas veces no están pudiendo llegar ni siquiera a pagar la luz. Actualizar los fondos para ciencia e investigación, que también están paralizados. Lo veíamos en una columna la semana pasada, toda la cantidad de obras que fueron paralizadas que tienen que ver con el sistema científico nacional. Recomponer el salario social de los docentes e incrementar las becas que también en su mayoría o se recortaron o están paralizadas o no tuvieron aumento, ¿no? Entonces estamos diciendo que el proyecto contempla que con ese pequeño porcentaje, porque es poco el 0,14 del PBI, se podría resolver una problemática que, como sabemos, de principio de año viene creciendo. Ahora bien, tenemos una segunda cuestión, que es la intervención del gobierno en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y esto, más allá de la cuestión simbólica, del repudio que implica esto, me gustaría explicarlo incluso desde la propia lógica universitaria. A ver, vamos por parte. La Universidad de Madres de Plaza de Mayo tiene autonomía universitaria como lo tiene cualquier universidad. ¿Sí? Las universidades en la Argentina tienen autonomía universitaria. ¿Qué significa autonomía universitaria? Significa que el Poder Ejecutivo tiene límites
que no las puede, por ejemplo, esto de mandar la policía y entrar en lo que es la soberanía. Justamente esto se hizo para proteger a las universidades, a las usinas del conocimiento de los vaivenes de cualquier gobierno que tuviera cualquier tipo de tendencia autoritaria. Es decir, la intervención no es solo que el gobierno no te puede dictar los planes de estudio, no se puede arancelar si la universidad no quiere, sino que también no puede utilizar la fuerza pública para condicionar una universidad. La Universidad Madre Plaza de Mayo te puede gustar más, te puede gustar menos, es una universidad. ¿Y por qué es una universidad? ¿Porque lo dicen las madres? No, es una universidad porque así lo votó el Congreso Nacional. En septiembre del año pasado. Pasó de ser un instituto a ser una universidad junto con otras universidades. O sea, un ámbito que es el que le corresponde, que es el poder legislativo. Si hasta acá está todo en regla en materia de la Universidad de Madres. ¿Cuál es la excusa que utiliza el gobierno para intervenir? Que se les giraron fondos en el gobierno anterior y que esos fondos no se corresponden con la cantidad de egresados que tiene la universidad y por lo tanto mandan a un rector normalizador, le dejaron de girar los fondos, dicho sea de paso, el Ministerio de Petrovelo, y a su vez, ¿por qué ponen a la policía para impedir el ingreso de los docentes y de las autoridades actuales? Porque a todo esto la Universidad de Madres también votó a su decana, como corresponde, porque es lo que pide una universidad. Si una universidad tiene poco egresados, que no es que le pasó a la Universidad de Madres, en la historia de nuestro país, muchísimas veces las matrículas suben, bajan, muchísimas veces hay casas de estudio que tienen años donde egresan más gente, menos gente. La UBA misma, en un momento era un gran problema porque se anotaba, como si yo te dijera, de cada 10 que se anotaban en la UBA, terminaban egresándose 1 o 2. Claro. Entonces, ahí hay un gran problema que era el acceso era gratuito, pero la permanencia, hubo un gran trabajo para lograr la permanencia. Entonces, cuando una casa de estudio tiene pocos egresados, primero hay que ¿por qué? Si es que los pibes están dejando por cuestiones económicas, porque no se pueden bancar el estudio, si tiene que ver con un problema de oferta horaria. Pero lo segundo, lo que hace un Estado cuando hay pocos egresados no es cerrarla. No, claro. Es todo lo contrario, es ayudar con distintas estrategias pedagógicas y académicas para que esa universidad pueda lograr mayores niveles de graduados. Entonces esto, para poder darle también otro enfoque, más allá del repudio simbólico, y obviamente que esto se hace porque es la Universidad de Madres. Por supuesto, sí, porque claro, si hay universidades privadas que reciben subsidio. Pero es ideológico con las madres y además es ideológico con lo que allí se estudia, diríamos, con por lo que supuesto. te preparás, porque tiene que ver con los derechos humanos, algo que este gobierno no acordate de Milei diciendo que la universidad pública, voy a poner palabras mías, pero dijo como que era una fábrica de zurdos, digamos, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí, que era una fábrica de zurdos y, por ejemplo, en ese momento también cometía otro desconocimiento total, que en la universidad existe lo que se llama libertad de cátedra. ¿Qué significa libertad de cátedra? Que vos podés tener una misma temática, no sé, introducción a la economía, dada por un profesor titular que es liberal y por otro que es heterodoxo, ¿no? Incluso la Facultad de Economía, que él mismo decía que era un experimento de zurdos, es una de las facultades que menos materia tiene de marxismo, para darte una idea, y que la mayoría son de otras corrientes, incluso las corrientes liberales tienen muchísimas materias. Entonces, por ejemplo, la escuela austríaca, que tanto le gusta a Milei, nosotros la vemos en sociales. Claro. Ahí árabe, nosotros esto lo vemos la escuela austríaca y el diccionario de la escuela austríaca. Yo me pregunto si en las universidades privadas se ven, por ejemplo, las escuelas marxistas o las escuelas de Frankfurt. Sí. Ahí me parece que está la diferencia para que se entienda cuando se habla de libertad de cátedra que se está hablando. Muy bien. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Pudimos hacer un repaso de lo más destacado de este tiempo que tiene que ver, de estos días, que tiene que ver con la universidad pública, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con las jubilaciones y por supuesto siempre, ¿no? Repitiendo una vez más que más de la mitad de nuestros niños y niñas son pobres en este país. Bueno, esto, como decíamos al principio de la editorial, seguirá siendo así. Este gobierno no tiene posibilidad de cambio. Ustedes dirán, bueno, es tu opinión. Sí, claro, y las comparto simplemente como eso. Pero, bueno, espero estar equivocado. Bueno, gracias a todos y a todas. Sí, ¿qué pone? No, reflexiono como reflexión final, discúlpeme Fernando, sé lo que acaba de decir, es muy interesante, pero pienso lo siguiente. Cortito, nos estamos yendo. Sí. Lo veo que se acomoda. Pienso lo siguiente, que es, mientras ustedes están en su casa, los hermanos Milei, los Caputo y Sturzenegger están pensando en este mismo momento cómo seguir cambiándoles la vida. Mañana hay una marcha de jubilados. ¿Qué? Los veo ahí.
Seguro que van a tener un cumple y no van a poder ir, porque yo los conozco. Ah, ¿sí? Sí, claro. Nos encontramos mañana a las 11 de la noche si tienen ganas. Gracias a todos los queridos camarógrafos, sonidistas del DIRE, la producción, Agostina, a todos. Gracias, abrazo grande, hasta mañana a las 11.